No se encuentra con una profesora de español en Irán cada día. Así que hoy tengo un gran placer y honor de tener con nosotros la profesora Mariam Agrusta, una profesora de español en Irán. Hola Mariam, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, estoy muy bien y muchas gracias por hacer la invitación. Bueno, gracias a ti por estar aquí, Mariam. Irán es conocido por su arquitectura, por otras cosas culturales, pero se estudia español en Irán. ¿Sabíais vosotros de eso? De eso es lo que vamos a hablar hoy. Profesora Mariam Hadrusta es profesora asociada en el Departamento de Lengua Española. Es directora del Departamento de Estudios Latinoamericanos y directora del Centro de Estudios Hispánicos. Ha publicado libros, artículos y traducciones del español a persa y viceversa. Algunos de sus libros se llaman Influencia de literatura persa a la literatura hispánica, Traducción del español Viaje al interior de Persia, Los cuentos folclóricos persas al español e Historia de América Latina, entre varios otros libros. Sobre todo, muchísimas gracias otra vez a profesora Mariam por estar aquí. Es realmente un honor tenerte en mi canal de YouTube. Gracias, el honor es mío. Muchas gracias Okay. otra vez por la invitación. Estoy a su disposición. Muchas gracias. Bueno, mi primera pregunta para ti, profesora Mariam, es ¿cómo empezaste esta carrera de estudiar y enseñar el español en Irán? Bueno, yo siempre me gustaba mucho poder aprender idiomas y cuando ya me gradué del bachillerato, quería continuar mis estudios en la universidad en algún idioma. Por eso entré en dos universidades. En Irán hay universidades estatales y hay universidades privadas. Y no se puede estudiar, por ejemplo, en la universidad estatal en dos carreras. Se podría estudiar, por ejemplo, en una carrera en la universidad estatal y en otra carrera en la universidad privada. Por eso yo escogí estudiar el idioma inglés en la universidad estatal, en una universidad estatal, y también seguir estudiando otro idioma en una universidad privada, que después de muchos estudios ya escogí el idioma español, porque ya vi que se habla en muchos países, hay muchos hispanohablantes en el mundo y por la cultura que conocíamos en aquel entonces, aunque era muy escaso, pero me decidí a estudiar el idioma español. Después de un tiempo ya dejé de estudiar el inglés y continué solamente el idioma español. Qué bueno, qué interesante. ¿Y cómo desarrollaste esta pasión por español, no? ¿Puedes contarnos un poco sobre esto? Eh, Cuando empecé en la universidad, podíamos solamente obtener una licenciatura, un diplomado de español, porque en Irán todavía no hay ninguna maestría y doctorado de español en Irán, y, y también había pocos libros de español, no podíamos, y no fue como ahora que hay muchos libros, se puede Claro, encontrar muchos libros, el internet, y sí. CD, todos estos audios y conocíamos muy poco, tuvimos pocos conocimientos acerca de español, pero podíamos encontrar, yo había pedido que me mandaran revistas del país por correo postal y me Ah, dedicaba a estudiar, sí, el país, la revista,
y empezaba a hacer las traducciones de una parte que hablaba sobre los escritores hispanohablantes. Por ejemplo, traduje una parte por ejemplo, de una de estas revistas que se dedicaba a la vida de Gabriel García Márquez. Y luego me dediqué a traducir en los que encontraba en los periódicos hispanohablantes de lengua española, es decir, de Borges. De todo esto ya me dedicaba a traducir junto con mis estudios en la universidad y leía a los escritores latinoamericanos y también españoles y de vez en cuando hacía algunas traducciones y hasta que ya pude ir a Cuba Mm. para continuar mis estudios. Genial, genial, muy, muy bueno lo que nos cuentas, profesora Mariam, porque es un proceso muy, muy rústico, digamos, ¿no? De estudiar español en el tiempo cuando no teníamos internet, no teníamos, como dices tú, tantos recursos que hay estos días, ¿no? Especialmente de podcast, de YouTube, de muchos otros recursos que no teníamos en aquel tiempo cuando estudiaste tú o empezaste a estudiar español. Así que este proceso es lo que a mí me gusta también, ¿no? De recibir libros por correo, ¿no? Para estudiar. Es algo muy bonito, ¿no? Bueno, ahora yo paso a esta pregunta sobre pues la enseñanza de español en Irán, ¿no? En las escuelas o en las universidades. ¿Se enseña español en escuelas o colegios o solo en la universidad? ¿Y cómo funciona este sistema de enseñar español tanto en colegio como en la universidad? Sí, en Iran no hay enseñanza de español en los colegios y en las escuelas, Ok, solamente la lengua inglesa ok. eh, y la lengua árabe. Pero en las universidades y a los que les interesa mucho aprender español, si pueden escoger esta disciplina, la lengua y literatura hispánica, Ujú, que ya los estudiantes vienen aprendiendo español, a recibir las asignaturas de literatura española, eh, de literatura latinoamericana, de traducciones, de ujú, gramática, de todo esto relacionado con la lengua española. ujú, Y hay 3 universidades en Irán que tienen cuentan con departamentos de español. Una de estos departamentos es una universidad privada ujú. y 2 universidades estatales que los estudiantes tienen que hacer un examen de selectividad y luego, si se aceptan, pueden continuar sus estudios para sacar una licenciatura o un grado. Ok, ok, muy interesante. Pero no hay maestría y no hay Mm, eh, un doctorado. mm, Pero sí, solamente hay una maestría que es estudios latinoamericanos, ok, estudios latinoamericanos y estudios españoles. Que estas 2 disciplinas no son solamente, por ejemplo, sobre la lengua y literatura hispánica. mm, En estas 2 disciplinas hay, por ejemplo, asignaturas de historia, de cine, del mundo hispano, de mm, la cultura, de la economía, de la política. Ya es un estudio, una disciplina que se estudia todos los aspectos de los países hispanohablantes. ok, muy interesante, profesora Mariam. Mi siguiente pregunta es sobre cuáles son los motivos para los estudiantes iraníes de aprender el español, ¿no? Y las necesidades, ¿no? ¿Por qué los iraníes estudian español? Eh, Antes solamente fue el conocimiento que tuvieron los estudiantes acerca de la música española. Fue lo que primero dio a conocer en Irán la música, el flamenco, Claro. y, sí,
y los cantantes hispanohablantes, algunos de los cantantes. Y luego ya se dio a conocer la literatura, sobre todo las obras de García Lorca, que los libros de García Lorca fueron los primeros libros que se tradujeron al persa. Hace muchos años, hace más de 50 años que se han traducido al persa, aunque no del español al persa, sino de, por ejemplo, de francés, de inglés al persa. Y también en los libros de Gabriel García Márquez ya se tradujeron, y Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Estos fueron los primeros libros que se tradujeron al persa, y la gente poco a poco se acercó a este mundo, y los estudiantes, para poder acercarse más a la literatura española, y también para también entender mejor la música española, ya empezaron a estudiar, pero ya hace una década, por las relaciones entre Irán y España, que se remonta a muchos años atrás. Pero con los países latinoamericanos, más o menos, por ejemplo, más o menos 120 años, algo así. Pero con España era más, más remoto. Hay mucha más historia entre España e Irán. Entre España e Irán. Pero más o menos hasta una década que hay muchas relaciones eh, económicas, comerciales y políticas con el mundo hispano. Por eso los estudiantes ya han podido obtener más conocimiento acerca de estos países, y por eso ya necesitan aprender español para poder trabajar en todas las organizaciones, empresas que trabajan con el mundo hispano, y también algunos que quieren estudiar hasta, por ejemplo, obtener un doctorado. Y sí, Ok, muy bien. Muy vienen interesante. a estudiar idioma español. Ok. Y como tú eres profesora también, Mariam, ¿cuáles son los requisitos para enseñar el español a los estudiantes iraníes, ¿no? Con eficacia? Te pregunto esto porque, claro, ¿no? Los iraníes hablan árabe o persa, ¿no? Así que a la hora de adquirir una nueva lengua extranjera, ¿no? ¿Qué requisitos necesitan los profesores de español, que son los profesores iraníes, para enseñar? En Irán se habla persa, el idioma oficial es persa, Ujú. pero por la región sí, en la escuela aprendemos árabe, pero la lengua oficial es persa. Ok. Y los estudiantes, los profesores ya deben contar con un título de doctor, Ujú. tienen que ya hacer sus estudios para obtener doctorado en lengua española o literatura española o literatura latinoamericana, Ok. lingüística, eh, deben tener un doctorado en estos campos, Ujú. y ya pueden empezar a trabajar Ok. después de pasar una serie de, por ejemplo, entrevistas para, Oposiciones, ¿no? sí, sí, por eso Mm. ya pueden empezar a trabajar en la universidad. Y no hace Aunque, falta, cuando sí, perdón, sigue. ah, y aunque ya en Irán hay muy pocos profesores, más o menos, creo que contamos con 8 Mm. 10 profesores en los 3 departamentos. Ok, Profesores fijos, me refiero a los profesores claro, fijos. profesores fijos, claro. Pero hay profesores de tiempo parcial, ¿no? Y Mm, sí, Designados. invitados. Sí. Invitados, claro. Ok. Y mi siguiente pregunta para ti, profesora María, es sobre los centros acreditados para dar el examen de DELE. ¿Hay centros acreditados para presentarse el DELE en Irán? No hay centros acreditados, no hay institutos. Cervantes no tiene centro acreditado de DELE en Irán, pero los exámenes de DELE sí se celebran en Irán, pero a través de la embajada española, que Oh, parece que llega de Amán, a través del Instituto de Cervantes, que está instalado en Amán. eh,
llega a la embajada española y a través de la embajada en un instituto privado que se llama Kanun al-Zaba. Ok. En este centro sí se celebra los exámenes de... Pero hay un Instituto Cervantes en Irán. no, No, hay, no hay. Hay un instituto que trabaja con Cervantes, no. pero no es el centro, no es el Instituto Cervantes en Irán. Ok. Mi siguiente pregunta, profesora María, es sobre cuáles son las herramientas y los medios de aprendizaje que se ofrecen, por ejemplo, tú en tus clases, ¿no? Especialmente ahora que vemos, ¿no? Después del COVID, que todo se ha cambiado, aunque hemos superado afortunadamente estas olas de COVID y hemos vuelto a dar clases del modo presencial, pero ¿cómo ha cambiado estas herramientas, ¿no? Especialmente con las clases en línea también? Bueno, ahora actualmente muchas de las actividades cotidianas de jóvenes y sobre todo, y también los adultos, sobre todo como la educación se realizan a través del uso de los medios virtuales. Eh, en Irán también antes del COVID hubo muchas herramientas eh, para, para el uso, por ejemplo, educativo para las clases de medios virtuales, pero no nos, eh, no nos, eh, no creíamos que nos hacía falta, que nos hubiera sido falta utilizar estos medios virtuales, estas herramientas. Por eso, cuando ya el mundo se vio contagiado por el COVID y ya no se podía tener las clases presenciales, por eso ya se vio obligado a utilizar lo que existía, los medios virtuales. Mm, Hubo, pero no los utilizábamos. mm, Pero ya empezamos a utilizar los medios de virtuales como Skype, como Zoom, aunque Zoom menos, pero Skype más, y otros, por ejemplo, otros medios. Pero ahora que ya volvimos a tener las clases presenciales, ya no se puede olvidar de los medios virtuales. Por mm, ejemplo, yo misma hoy tuve un examen, pero traté de no imprimir las preguntas para los estudiantes, mm, porque ya para respetar el medio ambiente, claro, solamente al principio del examen mandé al grupo que tenemos en Telegram, mandé las preguntas a los estudiantes mm, y para que ya empiecen a leer en sus móviles las preguntas y responderme aunque en papel, porque esto es un requisito de la facultad. Pero si fuera por mí, podría pedirle que, por ejemplo, me mandaran las respuestas dentro también escribieran en su móvil y me mandaran. Sí, se ha cambiado mucho y utilizamos audios, utilizamos videos, YouTube, utilizamos en las clases, por ejemplo, abrir el YouTube para, por ejemplo, si queremos, es una clase que necesitamos eh, recurrir a alguna, por ejemplo, a una película, mm, a algún video, clip sobre algún escritor, no, algún documental, todo esto sí, a través de YouTube, a través de los otros medios muy interesante. tratamos de utilizar. Ok, muy interesante. Y la última pregunta para terminar esta entrevista, profesora Mariam, es sobre un mensaje que te gustaría darles a los que están viendo este vídeo, especialmente a los interesados de aprender español en Irán, ¿no? ¿Qué te gustaría decirles? Eh, y me Para los que gustaría quieran aprender primero, español en sí, Irán, ¿no? A los iraníes. sí, 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 sí.
me gustaría decir primero lo que dice Nelson Mandela, que si te comunicas con un hombre en un idioma que él entienda, Sí. lo que le digas irá a su cabeza, pero si te comunicas con él en su propio idioma, Ujú, le estarás hablando a su corazón. ujú, Por eso, si alguien está interesado en aprender español, pues tiene que saber, con aprendiendo el español puede entender, puede acercarse eh, a un mundo, por ejemplo, más amplio, a un mundo hispanohablante que ya más o menos son casi 600 millones en el mundo que hablan español. ujú, Desde España, en Europa, los países latinoamericanos, en el sur del continente americano, ujú. por ejemplo, en el continente africano, en Guinea Ecuatorial, y también, por ejemplo, en Asia, que se puede mencionar a Filipinas. Y ya más o menos en todos los continentes se habla el español, sobre todo en España y también en América Latina. Eh, además, eh, al aprender español, pueden leer los libros de los escritores que amamos mucho y leemos en persa, pero seguro leerlos en español sería mucho más satisfactorio. Y pueden tener, sobre todo en el mundo actual, con las relaciones que existen entre todos los países, al aprender español pueden tener mucho trabajo. Estando en Irán, a través del mundo virtual pueden tener contactos con el mundo hispano. Y creo que eh, actualmente hace falta, además del inglés, hace falta aprender otro o dos lenguas extranjeras más, entre ellas el idioma español, que tiene muchos hispanos, tiene muchos hablantes. Muy bien. Espero que esta entrevista sea muy útil para los que quieran aprender español en Irán y espero que muchos de estos profesores que enseñan de tiempo parcial o profesores invitados en Irán lleguen a ser profesores de tiempo fijo, ¿no? En diferentes universidades. Y también espero que alguna vez en el futuro empiece a enseñar español en colegios también, porque estoy seguro de que muchos niños uh, quieren aprender esta lengua, ¿no? O sería algo muy fascinante para ellos aprender. Bueno, pues es un esfuerzo de este canal Español por Dentro que haya puentes, ¿no? Entre culturas y que diferentes culturas se conocen. Así que espero que para mi público sea muy útil este vídeo. Muchísimas gracias a profesora Mariam por estar con nosotros y estoy muy ilusionado de entrevistarte y espero estar en contacto con usted. Muchísimas gracias a ti por hacer esta invitación y también eh, espero tener una entrevista contigo para mis alumnos. Claro, 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 sería un honor para mí. Y también Gracias. Sí, podemos, también podemos hacer otras entrevistas sobre los diferentes libros que has escrito, ¿no? Esto sería para otro momento, pero muchas gracias otra vez sí. y gracias a mi público por ver este vídeo. Hasta el siguiente capítulo de Español por Dentro. Chao. Hasta luego. Chao.